Bueno, pues ahora tengo a Ignacio Bermeo, fundador de la empresa Trato, y vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención el otro día que te escuché por allí en otra entrevista. Ignacio, bienvenido, hablando de esto de los contratos digitales. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muy bien, pues aquí a tus órdenes. Pues mira, me pareció realmente importante porque pues mucho se escucha acerca de que nos estamos digitalizando todos en todos sentidos, pero esto pues sí es muy novedoso, aunque entiendo ya existía en Estados Unidos. Dime, ¿de dónde nació esta idea de hacer contratos digitales? ¿Tuvo que ver con la pandemia, entiendo un poco el arranque de tu empresa o cómo fue? No, de hecho fue mucho tiempo antes, bueno, no tanto, pero en 2014, Ajá. prácticamente como dices, ya existían soluciones de firma electrónica o documentos digitales, pero lo interesante es que, como acabas de mencionar, lo principal estaba en Estados Unidos o en otros países que no está basado en las leyes que tenemos aquí en México o en muchos países donde nos basamos en un derecho romano-germánico, que es directo, que aquí los jueces son mucho más escépticos para temas de firmas electrónicas cuando se hace únicamente como una simple intención, es decir, hay plataformas que solo te dejan poner con tu teclado tu nombre y eso no identifica plenamente a los firmantes. Entonces, Trato nació con la idea de dar ese soporte jurídico en las jurisdicciones donde se exige mayores elementos para poder comprobar que efectivamente una parte que está lejos de otra, a través de medios electrónicos, está dando su consentimiento para un contrato. Mira, ahorita vamos a llegar ahí porque es mucha información muy interesante, pero yo noté de lo que me enviabas, que habla sobre el uso de la tecnología, la importancia que tiene y que apenas las universidades hoy en día están viendo el uso realmente aplicado al derecho, ¿no? Que definitivamente se aleja ya en la práctica, vamos, las bases, decía, son las mismas, no cambiarán, pero la práctica sí. ¿Qué ofrece la tecnología en este sentido que no lo estamos tomando en cuenta? A ver. Transparencia, trazabilidad, pues en general eficiencia, rapidez. La tecnología ahora nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo y también nos permite, en el caso de los contratos o en general de cualquier acuerdo jurídico o proceso jurídico, en hacerlo de tal manera que siempre va a quedar una evidencia de cómo ocurrió o cómo sucedió tal situación. Antes, pues obviamente un papel no te daba esa información, era muy fácil el poder el romper el papel o desaparecerlo porque no quedaba ese antecedente. Hoy con la tecnología ya puedes contar con antecedente y entonces te permite hacer mucho más cosas y obviamente esto va a la par de cómo se están realizando las operaciones o los negocios hoy en día, ¿no? A ver, si nos dijeras cómo funciona, así como el ABC medio en practicidad, porque obviamente esto tiene sus bemoles que habría que ver particularmente, pero ¿cómo funcionaría esta modalidad electrónica? El contrato no cambia, como dijiste, o sea, sigue siendo un acuerdo de voluntades. El tema es que ahora utilizas un medio electrónico. Entonces, la manera en que ocurre es que en lugar de tener un papel nada más, escrito y donde se tienen que reunir las partes presencialmente y firmar, aquí lo que va a pasar es que tú le mandas a través de un correo electrónico un contrato a otra persona, esa persona ingresa, la persona una vez que lee lo que tiene que, llena la información que tiene que llenar para completar el contrato se genera y contiene ya la información de todos los participantes y luego se lleva a cabo lo que es el consentimiento, donde cada una de las partes puede incluso dar los datos biométricos, en este caso para identificarlos plenamente, mostrar el consentimiento y todo eso se plasma en un documento 100% digital que después puedes efectivamente entregar a cualquier autoridad en caso de que se requiera. Entiendo que el reto mayúsculo aquí es sobre la licitación en materia electrónica, ¿no? Que ahí nos falta mucho todavía. Pues de hecho es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con esta modalidad electrónica existe desde el año 2000, simplemente que había quizás más temor de quererlo llevar a cabo porque muchas veces los abogados desconocían cómo podían ellos defender un contrato 100% digital. Entonces se iban por la parte de recomendar de que uses el papel porque es lo que más se conoce. Pero realmente las han tenido reformas en distintos sectores, pero todo desde el año 2000. Entonces todo es 100% admitido en cualquier litigio dentro de cualquier juzgado. Ahora, tú mencionas esto que me parece bien importante, lo de no perder el origen de los contratos, de dónde viene todo, y claramente si lo haces digital tienes un rastreo, y entiendo además que lo puedes manipular simultáneamente, ¿no? No te tienes que esperar que uno lo lea y luego lo firmes y lo regresas y esto, ¿no? Exactamente, puedes hacer todo, o sea, es mucho más fácil compartirlo, negociarlo, establecer quién dijo qué, en qué momento, o sea, queda toda esa trazabilidad o ese antecedente que después
al final del día, ¿qué quieres en un contrato? O sea, quien celebra un contrato es porque quiere tener claridad del acuerdo que se tuvo en un momento en que todo estaba bien, porque obviamente cuando las cosas ya se complican o algo sale mal, pues todo el mundo quiere defender su parte, pero ya eso mismo es lo que provoca el que tengas un contrato donde se estableció claramente cuál era la intención de cada una de las partes y cuál era la intención de contratar originalmente. Porque no estamos de verdad, tú dices desde el 2000 y me llama mucho la atención, digo, no lo dudo ni tantito, pero no estamos familiarizados. Realmente cuando hablamos de documentos, digamos, oficiales digitales, pues prácticamente son los más conocidos, ¿no? Pero por decirte, las facturas. Entiendo, ¿esto se va a usar igual, funcionar igual que en el caso de las facturas con un XML, con un PDF o cuál sería la manera? Exactamente, es muy parecido, es decir, cuando te pide una autoridad o un juez, oye, dame el documento original, le pasas el documento tal cual digital, y en el caso de México existe una cosa que se llama la constancia NOM 151, que no es más que una certificación emitida por la Secretaría de Economía que te hace constatar que ese mensaje de datos originalmente nació desde el mundo digital. Y entonces eso es lo que entregan. Puedes tú decir, ok, lo voy a imprimir para tener acceso fácil a él o lo que sea, o porque no tienes una computadora enfrente, pero al final del día el original es digital y así se permite llevar a cabo toda la operación. O sea, eso ya en México es totalmente válido. Totalmente válido, ya es un tema más incluso existe la ley de firma electrónica avanzada, el mismo gobierno la está utilizando y todo eso existe desde el año 2000, antes de la pandemia. Obviamente con la pandemia ya se hicieron más operaciones. En el caso de trato nosotros empezamos a tener un crecimiento muy relevante porque ya cada vez había más usuarios que querían utilizar la firma electrónica y era claro que ahora los abogados no los teníamos que convencer, ellos ya sabían que esto era permitido, pero ya ahora sí la empresa donde trabajan se les obligaba de que, oye, ahora ya lo tenemos que usar, porque ahora sí ya las cosas se están haciendo digitalmente. Entonces ahora sí que el abogado es el que se va a tener que preparar en esta materia, porque digamos legalmente ya está aceptado, ahora falta que se familiarice el abogado con el uso de esta tecnología. Definitivamente, yo creo que las carreras de Derecho tienen que obligadamente dar una materia que tiene que ver con el mundo digital, con cómo se dan ahora las operaciones jurídicas en el mundo digital. Es casi como decir, oye, entras a una escuela y no vas a aprender inglés cuando sabes que el inglés es un idioma internacional que tienes que de alguna manera saber para defenderte en todo este mundo que estamos viviendo. Es igual, ahora lo digital es lo que tienes que tener en cualquier profesión, y en este caso la parte jurídica, que si bien ha sido la más tradicional, pues sí, tiene que cambiar y se ha estado modificando por el tiempo. Oye, ya hablabas de un blockchain en lo que vi tú. ¿Qué es el blockchain y qué es el hash? El hash entiendo una especie de huella digital, sería. ¿Y el blockchain qué es? Exactamente. El hash es una huella digital de un documento. Eso nos ayuda a identificar que ese documento digital es único y existió con ese contenido en cierto momento en el tiempo. Y el blockchain es una cadena de bloques que básicamente es como si tuvieras una misma computadora distribuida entre miles de personas. Entonces esto permite que tú puedas decir que cuando registras un contrato, cuando tienes la información en una cadena de bloques como el blockchain, el contrato va a ser muy difícil que sea alterado, porque si lo alteras en una, tendrías que alterarlo en todas, porque prácticamente la copia está en miles de computadoras que comparten la misma información. Entonces esto evita que si tú tienes una sola base de datos y alguien llega, pues te la voy a borrar, pues aquí no, porque hay miles y miles de bases de datos que comparten la misma información y que perfectamente se notaría si llegaste a alterar la misma, ¿no? Ahora, y en cuanto a los sistemas de seguridad que existen, háblame un poquito de ello, porque entiendo que se puede guardar en la nube o en tus propios servidores, en el caso de un despacho jurídico. ¿Cómo sería? Exacto. El contrato, al ser digital, tú tienes una versión que existió como, digo, en un momento en el tiempo con cierto contenido. Ajá. Entonces, imagínate que tienes este documento y si llega alguien a quererlo modificar, así sea una coma, un punto, cualquier cosa, el hash va a cambiar. Y desde ahí ya sabes que como no es el hash que se registró en una red pública como es el blockchain, o en este caso en la Secretaría de Economía, con esta constancia no, pues entonces al momento de querer validar, decir, a ver, quiero comparar este documento que yo creo que es el original con este otro documento, vas a ver que no coincide el hash. Entonces ahí sabes que ese documento fue alterado. Entonces siempre vas a tener una versión que es la que efectivamente existió y entonces no hay manera de alterarla, aunque te des cuenta que la alteraron. Bueno, y además nos ayuda porque ¿cuánto archivo muerto tenemos? Yo misma aquí en casa, en tu casa, yo digo, bueno, es que tengo un archivero que digo, de aquí a que lo quiero abrir todo y tirar todo, ya.
Exacto, y ¿no? hoy en día muchas empresas tenían, como hacían todos sus documentos en papel, tenían hasta oficinas llenas de estos documentos que no querían tirar porque tenían miedo de que fueran a perder esa información. Ahora ya no es necesario, ahora ya tienes todo en la nube, ya tienes todo a un alcance inmediato y donde lo puedes consultar, incluso hasta tener en un reporte, que es justo una de las ventajas de tener contratos electrónicos. Si tú usas una plataforma como la de Trato, perfectamente vas a saber en qué momento se firmaron, en qué momento, cuánto tiempo llevó en firmarse, cómo se llevó ese contrato, quiénes participaron, y hacer todos los reportes que quieras prácticamente. Y me decías fuera de aire que, bueno, que ustedes cómo funcionan como empresas, que se puede acercar la gente simplemente para el tema de orientación, o bien también incluso con, pues, a pedir ayuda con un abogado o que te vaya orientando. Digo, me imagino que será amigable, pero nunca podremos no necesitar al abogado, ¿no? Creo que... No, definitivamente, y eso es algo muy importante, que bueno que lo mencionas. Y lo digo hasta con los contadores, porque te dicen, está muy fácil, ¿no? ¿Cuál está muy fácil? Las letritas chiquitas luego uno no las entiende, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos que cualquier cosa jurídica que hagas, que busques la consulta de un abogado. Al final del día, el abogado con este tipo de herramientas tecnológicas tiene superpoderes y puede participar y ayudarte más, e incluso puede ser más eficiente y cobrarte menos, por lo tanto puedes requerir mejor de sus servicios. Pero el punto es que nosotros, por ejemplo, si tú entras a la plataforma de starter.trato.io, ese es el dominio, puedes ahí ingresar y encontrarte con plantillas que necesites de contratos de prestación de servicios, contratos laborales, renuncias, lo que quieras, hasta de inversión, y utilizar estas plantillas que prácticamente damos algunas gratuitas y empezar a firmarlas digitalmente. Ahora, tú también puedes utilizar una plataforma más robusta, que es de las suscripciones que tenemos como versiones Team Pro y Enterprise, y ahí es donde ya tú traes a tu abogado, el abogado sube sus propias plantillas, se firman digitalmente y entonces él ya tiene completo control. Pero existen los dos tipos de cliente, aquel que sí necesita de este apoyo jurídico o aquel que ya trae su abogado y quiere digitalizar todo su proceso. Oye, en cuanto a las firmas, entiendo, porque, bueno, están las autógrafas, que son las comunes, las que conocemos, ¿no? Que puede ser la huella, que puede ser la firma literal. Las digitales, que son las que estamos acostumbrados a usar como en las aplicaciones y en los teléfonos celulares y tal. Y la avanzada, que es la que usa en este caso el gobierno, en este caso como Hacienda, ¿no? ¿Cuál utilizaríamos en este caso, digital o avanzada? ¿O es una mezcla de las dos? Es una mezcla, o sea, tú incluso puedes decidir qué tipo de firma utilizar. En el caso de Trato, nosotros ofrecemos firmas con distintos tipos de blindaje. Entonces tú puedes utilizar desde una firma muy sencilla, que es nada más hacer el trazo, o puedes utilizar la firma electrónica avanzada, es decir, la que te dio el SAT, se llama la e-firma, o puedes incluso utilizar como una declaración en video que te identifica a través de estos datos biométricos. Es decir, tienes un menú de firmas. Y en ese sentido, tú puedes escoger aquella que es más fácil, porque hay empresas que dicen, yo quiero que firme rápido y que no tenga que descargar una aplicación. Hay una opción para eso. No, yo sí quiero una firma electrónica avanzada que use la del SAT, también la puedes utilizar. Entonces, depende de cada empresa y de cada necesidad, cómo la vas a utilizar o cómo la quieres utilizar. También puedes incluso obtener la ubicación geográfica de quien está firmando para saber que es la persona y que está ubicada en su oficina o está que sabes que lo tienes ahí, ¿no? Y por ejemplo, vamos a pensar en un contrato de arrendamiento, que es muy simple lo que se me ocurre. Eso no tendría yo que ir a avisarle antes al SAT ni a nadie, simplemente me acerco en este caso a mi abogado que tenga esta asesoría digital y ya, como me dices, tal cual, se puede notarizar, ¿verdad? Y es un hecho. Exactamente, incluso los notarios hoy en día, y más en el caso de la Ciudad de México, ya están empezando a ver todas estas opciones digitales, porque incluso ya hay reformas que van a permitir que los notarios puedan utilizar todas estas tecnologías y poder dar básicamente su fe sobre todas estas operaciones tecnológicas. Todo ya se está transformando y sí tuvo mucho que ver también la pandemia. La pandemia aceleró todo esto y eso obviamente a todos nos encanta porque nos permite hacer todo mucho más eficiente y no tener que trasladarnos, no tener que guardar todos estos documentos, bueno, incluso hasta salvar a los arbolitos, básicamente. No, todo, sí, es una cadena, ¿eh? Ahí el único reto son las edades, ¿no? Porque obviamente entre más grande, pues la gente le va costando más la tecnología. Lo bueno es que los niños ya nacen con un chip integrado y como decías tú bien, yo creo que en materia de cualquier carrera debiesen llevarle esa materia porque todo el mundo va a acabar en lo digital, ciertamente, ¿no? Definitivamente, o sea, el que no esté utilizando tecnología hoy, pues sí se tiene que apurar, y sobre todo los abogados que no usen tecnología tienen que empezar a utilizarla porque sí va a llegar un momento en que los mismos clientes van a requerir a alguien que sepa de todos estos mecanismos. Pues si no lo sabes, van a decir, no, pues la verdad es que
no me sirve tu asesoría, ¿no? Culturalmente cuesta trabajo soltar los libros, a mí me pasa, yo lo digo, yo prefiero leerlo en la mano que en... Diferente. Sí, o el periódico que huele y así, a mí me gusta, estoy muy romántica, yo creo, muy viejita, ya no sé cuál de las dos. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eso nunca va a pasar de que quieras leerlo, pero bueno, cuando si quieres hacer una operación rápida, claro. Eso es la parte electrónica. No, y además vas a vivir más ligero, con menos archivos y con menos cuadernos y con menos cosas. Oye, te agradezco mucho, Ignacio Bermeo, y bueno, hemos visto a lo largo de la entrevista tus redes sociales, y bueno, nos sirvió muchísimo, fuiste muy concreto y muy puntual, muchísimas gracias, te estaré molestando con otros temas, ¿va? No, claro que sí, te agradezco mucho también por la invitación, y bueno, pues felicidades por el programa.